Muy buenas noches, reciba un saludo especial a las personas que nos acompañan hoy en el club de lectura y a usted que ve también el club en YouTube o en cualquier otra plataforma. Le saludo. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer hoy la NIA 706, que trata de dos párrafos que son afines, que son similares, pero que no se pueden confundir, que tienen un propósito especial. Así que, sin mayor preámbulo, abro la NIA 706 y empezamos a leer. Dice la norma: párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones. No estoy de acuerdo con la redacción porque realmente no existen párrafos de énfasis. Es decir, yo no voy a ver uno, dos o tres párrafos de énfasis. Realmente en un informe se incluye un párrafo de énfasis, que un párrafo de énfasis puede decir una, dos o tres cosas. Es diferente a decir párrafos. Así que no estoy de acuerdo con esa pluralidad de párrafos. No. Y párrafos de otras cuestiones suena como si hubiera muchos. No, realmente es un párrafo de otras cuestiones. Así que estos dos párrafos que van a entrar a continuación en el informe es facultad, decisión del auditor incluirlos o no incluirlos. Estos párrafos no son obligatorios, no es forzoso. Si usted quiere no incluirlos, lo puede hacer. Si quiere incluirlos porque ve que las circunstancias amerita, pues hágalo. ¿Y cuál es el mensaje de esta norma? Si usted quiere dejar una constancia, hacer un llamado, decir algo en los estados financieros, como dejar un antecedente y decir, yo lo dije, yo lo mencioné, yo llamé la atención sobre eso, hágalo. Vamos a ver en qué circunstancias se puede incluir o no un párrafo de énfasis en esta lectura. Así que empecemos con el párrafo número 1. Esta norma internacional, NIA, trata de las comunicaciones adicionales. Ahí sí me gusta la palabra adicionales. ¿Por qué? Porque son comunicaciones que no están incluidas en el dictamen. Es decir, este párrafo no se requiere en el dictamen forzoso. No es obligatorio incluir este párrafo. Entonces son comunicaciones adicionales, comunicaciones porque pueden ser o uno de énfasis o uno de otras cuestiones. No es obligatorio incluir los dos, se puede incluir uno de énfasis o uno de otras cuestiones o ambos como usted prefiera. Entonces dice, trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario. Creo que con esto queda claro que no es obligatorio y que usted lo puede incluir cuando amerite. Los dos párrafos que se van a describir en muchas partes de la norma. Y en la primera parte, quiero mencionar lo siguiente, que ambos son un llamado de atención. Ambos son, yo también prefiero llamarlo una constancia. Ambos son como que, oye, quiero decir algo, permítame un espacio. Sí. Entonces es un llamado de atención. ¿Cómo lo hago gráficamente yo? Siempre lo represento de esta manera, como aclararse la garganta en el dictamen y decir, su atención, por favor, su atención. Sé que ya leyeron la opinión, sé que ya leyeron el párrafo fundamento de la opinión, sé que ya leyeron varios párrafos, pero es que quiero decir algo. Entonces, es un llamado diferente al dictamen. La norma va a hacer lo imposible para decir, mira, esto no me lo confunda porque usted ya dio la opinión. Esto no lo puede confundir que con un hallazgo, que con una incorrección, que con un incumplimiento. Es que quiero utilizar ese párrafo para decir que están incumpliendo. No lo puede hacer. La norma va a hacer lo posible para evitar confusiones con otros párrafos. Los otros párrafos tienen su función, tienen su espacio. Este espacio es para llamar la atención. El primer llamado de atención, que es el párrafo de énfasis, dice, vamos a llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión, generalmente es una cuestión. ¿Sí? O sea, dentro del párrafo de énfasis, en la experiencia que tengo, no he visto que el párrafo de énfasis llame la atención sobre varias cuestiones. ¿Sí? Entonces, el párrafo de énfasis llama la atención sobre una.
cuestión. O cuestiones, eso no lo he visto. Presentadas o reveladas en los estados financieros. Y este es el clave. Vamos a llamar la atención sobre algo que está y existe. Ojo, está y existe en los estados financieros. O sea, el párrafo de énfasis no lo podemos utilizar para llamar la atención sobre algo que no contabilizaron, que no reconocieron, que no revelaron. No, la norma dice, no, espéreme, llame la atención sobre algo que está presentado o revelado. La norma no dice, o que no está. Entonces, el párrafo de énfasis, que es el primero que está aquí, aunque no tiene el nombre ahí, pero este es el de énfasis, llama la atención sobre lo que está en los estados financieros. Y si está en los estados financieros, porque está bien, está correcto, está adecuado. Y que es de tal importancia que es fundamental para que comprendan, para que entiendan mejor los usuarios, para que comprendan mejor los estados financieros. Entonces, ¿cómo resumo esos 4 renglones? Vamos a llamar la atención sobre algo que está presente en los estados financieros, o sea, lo vamos a mirar, lo vamos a ver en los estados financieros. ¿Sí? Y es fundamental, no es un tema trivial, no es un tema menor, es un tema fundamental para que los usuarios comprendan mejor los estados financieros. Ese es el párrafo de énfasis. Se va a repetir varias veces esa explicación, pero es porque la norma también lo hace. El segundo se llama párrafo de otras cuestiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, llamar la atención otra vez. Su atención, por favor. Esta vez quiero llamar la atención sobre algo que no está presente en los estados financieros. ¿Pero por qué no está presente en los estados financieros? Porque no debe estar presente. Porque es un tema que afecta mi auditoría. Es un tema que me afecta a mí como auditor. Y un tema que me afecta a mí como auditor no va a estar en los estados financieros. Es un tema externo, pero yo quiero decirlo. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Eso va a decir este literal B. Dice, llamar la atención sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas en los estados financieros. Aquí deben estar en los estados financieros. Aquí no están, son diferentes, son distintas. Aquí no es para que los usuarios comprendan los estados financieros, como dice el de énfasis. No, aquí es para que comprendan la auditoría. Aquí es para que me comprendan a mí, a mis responsabilidades, a mi trabajo. Esa es la diferencia. Uno va sobre los estados financieros y el otro va sobre la auditoría. Ambos son llamados de atención. Vamos a ver ejemplos. Esto se ve con ejemplos o los ejemplos van a estar al final. Tenemos que construir la base teórica para colocar los ejemplos. Luego dice el párrafo 2 y el 3. Por favor, no confundir. Eso va a decir el párrafo 2 y 3. No confundir estos párrafos, porque es que estos párrafos no entran ni a usurpar ni a reemplazar la NIA 701 y la NIA 570. ¿Qué dicen esas dos normas? La NIA 501 es la más nueva de las 37 normas y habla sobre cuestiones clave. Y esta pregunta legítima me la hizo una persona. ¿Cuál es la diferencia entre un párrafo de cuestiones clave y un párrafo de énfasis? Yo siento que son lo mismo y no son lo mismo. Primero, las cuestiones clave son más detalladas. Las cuestiones clave tienen otra estructura de presentación. Las cuestiones clave se presentan o se deben presentar en auditorías de entidades cotizadas, que coticen en bolsa, entidades grandes. Este párrafo de énfasis se puede presentar en cualquier empresa, en estas empresas cotizadas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las cuestiones clave, pues yo las voy a detallar. Es decir, explico por qué es una cuestión clave. Entonces, mire, esto es una cuestión clave que sucedió. Explico qué hice. Entonces, como es una cuestión clave, yo la abordé de esta manera. Yo revisé, yo comparé, yo contrasté, yo hice una entrevista.
y al final obtuvo ese resultado. Ese nivel de detalle y esa estructura no se presenta en este párrafo. Este párrafo es sencillo. Este párrafo yo no lo he visto con más de 6 renglones en muchos dictámenes, 6, 7 renglones. La cuestiones clave de auditoría por sus siglas CSA, en inglés CAM, Key Audit Matter, son diferentes. Entonces, aquí usted explica que es una cuestión clave, dice qué fue lo que hizo, muestra los resultados, nada de eso va a presentar aquí. Aquí es un llamado de atención. Aquí ya en la cuestión clave es un poco de especificidad, es más detalles. Esas es como las diferencias más generales. Entonces, ¿qué dice la norma? No confundir, por favor, 701 en su ámbito y la NIA 706 de párrafo de énfasis y otras cuestiones en lo suyo. Listo. Luego sigue diciendo, cuando el auditor incluye una sección de cuestiones clave en el informe de auditoría, esta NIA trata de la relación entre las cuestiones clave y cualquier comunicación adicional en el informe de auditoría de conformidad con la NIA. O sea, no confundir es lo que va a decir este párrafo. Luego, hay un párrafo que también se parece y es un párrafo novedoso. Novedoso es que salió hace como unos 5 años y es un párrafo que también llama la atención. También inicia con un llamado de atención. Es un párrafo de negocio en marcha o empresa en funcionamiento. Quiero que lo veamos para hacer el contraste y cuál es la diferencia, porque este sí es muy parecido, arrancan igual, son llamados de atención. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es la NIA 570 en el contexto de empresa en funcionamiento. Es decir, lo que vayamos a incluir en este párrafo de la NIA 570 que arranca igual, tiene que ver solo con empresa en funcionamiento o negocio en marcha. No tiene que ver con más. ¿La diferencia cuál es? Que el párrafo de énfasis es un poco más abierto. ¿Tiene que ver o no con negocio en marcha? Pues puede sí, puede no. En cambio, este párrafo que vamos a ver aquí solo tiene que ver con negocio en marcha. Este es más abierto, este es un poco más amplio, este es más restrictivo. Entonces voy a viajar a la NIA 570. Acompáñeme, por favor. Usted sabe que puede consultar las normas en nuestra página, también todos los clubes de lectura anteriores y las infografías que están disponibles en la página de forma gratuita. Entonces abro la NIA 570 y voy a ver ese párrafo que no se llama de énfasis, sino que se llama de incertidumbre. Salió en el año 2016, por eso digo que es un tanto nuevo. Y ese párrafo se redacta de la siguiente manera. Mire cómo se redacta este párrafo. Espera a ver que me pasé. Aquí está. Arranca. Llamamos la atención igual que el de énfasis. Sin embargo, este llamado de atención tiene que ver única y exclusivamente con la empresa en funcionamiento. Vamos a caricaturizarlo. Entonces sería así. Su atención, por favor, su atención, por favor. Hay un tema que quiero mencionar. Hay un tema del cual yo quiero hablar y hacer un llamado de atención. Y es el siguiente. Hay pérdidas. El pasivo corriente excede el activo total, gravísimo. Es decir, si vende todos los activos, no alcanza a pagar los pasivos corrientes, los pasivos a corto plazo. No alcanza. Es un tema grave, gravísimo, que puede afectar el negocio en marcha. Entonces, ¿qué dice el auditor? Mire, yo dejo esta constancia, es específica para negocio en marcha, y entonces eso está en la nota 6 y le agrego pues mi percepción, mi opinión, mis comentarios, lo agrego aquí. El párrafo de énfasis va a comenzar igual. Llamamos la atención sobre la nota, pero el párrafo de énfasis no es para negocio en marcha. Lo que vamos a ver en la NIA 706 no es para negocio en marcha. Si usted quiere llamar la atención sobre algún tema peligroso, pero que le concierne a negocio en marcha, por favor utilice este párrafo que está en la NIA
570. Por eso la norma también aclara y dice no confundir. El de negocio en marcha pues está ya en la NIA 570. Yo trato de otros temas diferentes en esta NIA 706. ¿Bien? Entonces, eso dice el párrafo número 3. Luego dice el párrafo 4, los anexos 1 y 2 identifican las NIAs que específicamente se requiere, en las que específicamente se requiere que el autor incluya párrafos de énfasis o párrafos de otras cuestiones. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas normas, muy poquitas de hecho, van a decir, mire, esta situación le recomiendo que la trate en un párrafo de énfasis. Entonces, varias normas van a decir esto, mire, esta situación, trátela en un párrafo de énfasis. Esta situación, trátela en un párrafo de otras cuestiones. Así que varias normas van a hacer esa solicitud, ese llamado. ¿Dónde están? Esas normas están en el anexo número... anexo 1 y anexo 2. Lo pasé. Eso. Que no son muchas, mire. Anexo 1, anexo 2. Sí. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Hechos posteriores. Puede ser necesario incluir un párrafo para llamar la atención sobre hechos posteriores. ¿Sí? Y entonces puede ser uno de énfasis o puede ser uno de otras cuestiones, depende de las circunstancias. ¿Sí? NIA 710 también hace un llamado y dice, mire, Daniel, tal vez en esta circunstancia es mejor que incluya un párrafo de otras cuestiones. Entonces, son pocas las normas que hacen esos llamados, pero pues ahí están en el anexo 1 y en el anexo 2. Seguimos leyendo. Eso dice la introducción. La fecha, listo. Luego viene el objetivo y insiste en cuál es la naturaleza de los párrafos. El objetivo del auditor, una vez formada la opinión, esto me gusta, porque esto no tiene que ver con la opinión. O sea, esto lo que voy a decir acá es un llamado de atención, esto no afecta la opinión. O sea, yo no estoy cambiando la opinión, yo di una limpia y la estoy como tal vez quitándole fuerza a la opinión limpia dando un párrafo de énfasis. Entonces yo di limpia, pero miren, o sea, no era tan limpia, la verdad, no era tan blanca. Es más bien un poquito gris por lo que digo en este párrafo de énfasis. No, la opinión ya se dio y no va a ser afectada por ningún párrafo, ni de énfasis, ni de otras cuestiones, ni tampoco de negocio en marcha. La opinión se dio. Por eso me gusta cuando la norma dice, una vez formada la opinión, ¿sí? Entonces yo tengo una posibilidad de llamar la atención. Y entonces, ¿cuándo llamo la atención? Cuando una cuestión, vamos a poner varios ejemplos, que esté adecuadamente, esta palabra es clave. Esa cuestión sobre la cual voy a llamar la atención no puede estar mal, tengo que estar bien. Tiene que estar bien en los estados financieros. Es de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Vamos a poner de una vez los ejemplos. Y aquí están en esta gráfica los ejemplos. Usted puede colocar un párrafo de énfasis en las siguientes 4, pero pueden ser muchas más circunstancias. Vamos a enfocarnos simplemente en lo que dice la norma. Llamo la atención y tiene que estar en los estados financieros, pero tiene que estar bien, tiene que estar correcto. Ejemplo incorrecto. Llamamos la atención sobre un pasivo que no está en los estados financieros. No, Daniel, no, ese ejemplo no lo puede colocar, porque recuerde que eso está presentado o revelado en los estados financieros, lo que va a llamar la atención. Llamo la atención sobre una factura que no se incluyó en los estados financieros. No, no es un buen ejemplo, los he visto. Personas que dicen, Daniel, mire, este tema no es material, pero quedó mal, pero no es material. ¿Lo puedo incluir en un párrafo de énfasis? La respuesta es no. De lo que vaya a llamar la atención, tiene que estar en los estados financieros. Ejemplos de que sí puede hacerlo. Entonces, 1. Llamamos la atención sobre el reconocimiento de provisiones sobre litigios y procesos legales. ¿Qué quiere decir esto? Mire, yo veo allá un litigio, una provisión
o una revelación. Pero ¿sobre qué llamo la atención? Sobre que eso está ya, está contabilizado. Yo lo revisé, vi cuál fue el juicio de la administración para contabilizarlo o para reconocerlo. Pero lo que quiero llamar la atención es que eso es, no hay certeza. Eso es algo que puede o no puede suceder. Yo lo vi ahí. Está contabilizado, pero pues tengan cuidado. ¿Está bien? Sí, está bien contabilizado, pero llamo la atención de que eso puede cambiar, eso puede ser fluctuante, puede ser variable. Ojo con eso. Entonces, incertidumbres o litigios está bien en los estados financieros, pero usted llama la atención sobre los efectos que eso pueda tener. Hecho posterior significativo. Entonces, hay un hecho posterior. El 2 de enero, un cliente se declaró en bancarrota. 2 de enero. ¿Usted opina sobre el 1 de enero a 31 de diciembre del año anterior? Para ponerle cifras a esto. 2020. Entonces, 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, ¿usted opina? En 2021, un cliente, el 2 de enero de 2021, un cliente se declaró en bancarrota. Pero fue el 2 de enero, Daniel. O sea, el 31 de diciembre de mi periodo está bien. Entonces, ¿usted qué dice? Llamamos la atención sobre qué. El 31 de diciembre está bien contabilizado, eso está bien reconocido, eso está muy bien. Pero llamo la atención que justo el 2 de enero ese cliente se declaró en bancarrota. Entonces, eso va a tener un efecto posterior. Eso va a ser significativo. Llamo la atención sobre eso. El 31 de diciembre quedó bien contabilizado, bien reconocido, bien medido. Pero ojo porque el 2 de enero ya se declaró en bancarrota. Otro. Aplicación anticipada de nueva norma contable. Entonces, algunas normas permiten aplicación anticipada también en algunos países. Entonces, esta norma sale en vigencia en 2023, pero permite aplicación anticipada en 2021. Entonces, llamo la atención sobre algo que es legal porque se permite, es correcto, pero llamo la atención que la quisieron aplicar de forma anticipada. Sí. Otro ejemplo. Un ejemplo un poco más rebuscado es un desastre natural. Llamo la atención sobre un incendio, un temblor, un tsunami. Y esos efectos se reconocieron bien, están reconocidos en los estados financieros. Las bajas, el deterioro, se reconoció en los estados financieros. Pero llamo la atención sobre el daño que eso causó. Nótese que el párrafo de énfasis no es para decir que algo salió mal. Es que lo que está bien, pues ojo, que lo que está bien reconocido, bien contabilizado, bien revelado, pues sí está bien, pero tengan cuidado. Están bien, pero yo les advierto. O sea, está bien, pero yo les advierto. Otro ejemplo que no está ahí. Llamo la atención sobre la disminución de los ingresos. ¿Están bien? Sí, está bien contabilizado. Esa disminución tiene sentido, está conforme al marco, está conforme a las políticas, pero yo llamo la atención sobre, es una disminución de 14 puntos. Ojo. Listo. Entonces, antes de seguir leyendo la norma, ese es el ejemplo del párrafo de énfasis. Ya veremos en el párrafo de otras cuestiones. Entonces, clave que me está diciendo los párrafos, eso tiene que estar correcto, adecuado en los estados financieros. Aquí utilizan la palabra adecuada. Luego viene el párrafo de otras cuestiones en el objetivo. Dice, cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios ya no comprendan los estados financieros, sino mi auditoría, mis responsabilidades o el dictamen. Aquí los ejemplos son un poco más rebuscados, pero voy a poner un ejemplo de la vida real. Es un ejemplo muy triste el que voy a colocar a continuación. Un colega me ha llamado en el mes de noviembre del año pasado, noviembre, sí, octubre, noviembre. Y me ha dicho, Daniel, tengo un inconveniente. Bueno, ¿cuál es su inconveniente? En Colombia está la figura del auditor o revisor fiscal principal y el auditor fiscal, el revisor fiscal o el auditor de los estados financieros suplente. Bueno, el colega era suplente. Al ser suplente, pues él no se entendía de nada. Yo era suplente, Daniel, yo no sabía de nada. Simplemente le hice un favor a mi compañero. ¿Sí? Y entonces yo fui el suplente por llenar un espacio. Entonces, ¿qué sucede?
historia bastante triste. El colega se enferma de COVID y está por meses en la UCI, por más de 6 meses en la UCI. Y entonces, como no está el principal, ¿quién firma? Como no está el principal, ¿quién opina? Como no está el principal, porque está en UCI, ¿quién audita? Con tan desafortunada suerte que el colega que está en UCI fallece. Y eso es muy triste, fallece. Entonces el colega me dice, Daniel, yo era suplente, el principal falleció, ahora ¿yo qué hago? Estamos en noviembre. Hay que dar ya una opinión ahora sobre los estados financieros de diciembre. ¿Yo qué hago? Yo le digo, pues hay que hacer el trabajo. Pero yo estoy desde noviembre. Sí, pero usted es responsable de enero hasta diciembre, porque si usted no opina de noviembre a diciembre, usted opina desde enero hasta diciembre. Entonces, ¿qué hago? Haga el trabajo, acéptelo si se le mide al reto, hágale, pero le advertí lo siguiente, dejen un párrafo de otras cuestiones, eso. O sea, el párrafo de otras cuestiones usted no va a decir, yo soy responsable de noviembre a diciembre porque pues mire la situación que pasó. No, usted va a decir y va a contar lo que pasó, que usted era suplente, que desafortunadamente el colega falleció y que usted tomó la auditoría de noviembre a diciembre. ¿Para qué? Para que entiendan su auditoría, para que entiendan sus responsabilidades, que claro que son de enero a diciembre, pero para que tengan un contexto, para que lo comprendan. Eso es un ejemplo de un párrafo de otras cuestiones. Otro ejemplo, yo no estaba el año pasado, Daniel. El año pasado estaba otra persona, otra firma. Eso puede afectar. Y el del año pasado dio una opinión limpia y no era tan limpia. Eso déjelo en una otra cuestión. ¿Sí? Entonces, esas otras cuestiones usted las puede mencionar en este párrafo. Otras cuestiones, insisto, no tienen que ver con los estados financieros. No es si reveló o no reveló, si está bien o está mal. Esto tiene que ver sobre la responsabilidad de los estados financieros. Entonces, la otra cuestión sirve para dejar una constancia o un llamado de atención sobre mis responsabilidades y mi auditoría. No voy a leer la definición porque es lo mismo que hemos venido diciendo. ¿Sí? Está arriba, está aquí, y luego está la definición, otra vez definiendo que es un párrafo de énfasis, otra vez diciendo que es un llamado de atención sobre algo que está presentado de forma adecuada en los estados financieros. Y el de otras cuestiones que no están en los estados financieros porque no debe estar, pero sí afecta a la auditoría. Me afecta a mí como auditor. Afecta mis responsabilidades. Puede afectar mi dictamen. Bien. Entremos al grano de una vez con los requerimientos. Entonces, el primer requerimiento va sobre el párrafo de énfasis. Aquí va a dar un poco más de detalles aparte de lo que hemos visto. Entonces, si el auditor considera necesario, porque perfectamente yo puedo considerarlo no necesario, llamar la atención sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros, tiene que estar bien. Y esa cuestión es de tal importancia que resulta, pero fundamental, o sea, no puede ser un tema menor, trivial, tema pequeño no puede ser. Entonces aquí dan la estructura del párrafo, eso no lo habíamos visto arriba. Entonces, primero, Daniel, eso que va a expresar, eso que va a decir, ¿sí? No se requerirá que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIE 705. ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo puede utilizar usted para llamar la atención sobre una incorrección, sobre una no contabilización, sobre un incumplimiento. Porque si es así, entonces eso es una salvedad. Entonces, un colega no leyó la norma e incluyó un párrafo de énfasis. Y su párrafo de énfasis comenzaba así. Llamo la atención sobre la falta de revelación. Oye, si es una falta de revelación, tal vez eso da para una salvedad. La misma norma está diciendo, mire, eso que usted va a expresar ahí, eso no se requiere para no se requeriría, dice acá, para dar una salvedad.
O sea, no lo utilice para decir que algo está mal, que está incorrecto, que está inadecuado, que debieron hacerlo y no lo hicieron, porque eso es una salvedad y la gente se va a confundir. Pero el colega no lo hizo así. La opinión fue limpia y en su párrafo de énfasis dijo que faltaba una revelación. Pero agregó una frase. Falta una revelación, pero ese efecto no es material. O sea, no es material. Entonces, Daniel, yo sí tenía que decirlo, pero estoy aclarando que no es material. Por eso yo estoy dando una opinión limpia, pero que hay algo mal y que no es material. Le levantaron la mano cuando presentó su opinión y le dijeron, disculpe al señor auditor, quiero hacerle una pregunta. El señor auditor está dando una opinión limpia, pero en un párrafo de énfasis está diciendo que hay algo mal. ¿Puedo explicarle aquí a estos miembros de la asamblea o a estos socios qué significa eso? ¿Por qué está dando una opinión limpia y luego en el párrafo de énfasis está diciendo que falta algo, pero que no es material? ¿Nos explica, por favor? Miren la confusión que logró ese colega. Claro, los socios no son contadores, los socios son de cualquier otra profesión. Explíquele a un socio por qué dio opinión limpia, pero en un párrafo de énfasis escribió que algo está mal. Los socios van a pensar, entonces la opinión no es limpia, la opinión es con salvedad, le quedó mal la opinión. Explíquele a los socios qué es la materialidad. Explique a los socios cómo la calculó. Explique a los socios por qué está diciendo que no es material. ¡Qué tamaña confusión! La norma dice, le advierto, no lo haga. No incluya una falta, una falla, una no contabilización, un no reconocimiento, una no medición en un párrafo de énfasis, porque eso va en una opinión modificada. Probablemente sea una salvedad. No lo haga, dice el literal A del párrafo 8. Luego sigue diciendo, cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave. O sea, si es cuestión clave, pues no es párrafo de énfasis. Entonces, no lo mezcle, no lo junte, porque es que la cuestión clave es una cosa y el párrafo de énfasis otra. No lo haga. Ahora, cuando usted ya tiene decidido colocar un párrafo de énfasis e incluirlo, entonces siga estas tres recomendaciones, más bien tres órdenes, siga estas tres órdenes. Primero, incluirá el párrafo en una sección separada, es decir, tiene que colocarlo como una negrita, como en un título. Separado quiere decir que se vea que es un párrafo, que no es un punto seguido, que no es una coma, sino que es una parte, un párrafo diferente. Una sección separada del informe de auditoría con el título adecuado que incluya el término énfasis. O sea, no es simplemente párrafo para llamar la atención, o párrafo de énfasis es el término correcto. Entonces, primero, el título, párrafo de énfasis en negrita, no es una coma, no es un punto seguido. 2. Incluirá en el párrafo una clara, pero clarísima referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros. Entonces usted dice, ya llamamos la atención sobre, dígame la referencia, o sea, dígame dónde está, dígame qué cuenta es, dígame qué nota es. No se puede incluir, llamo la atención sobre la disminución de los ingresos. Sí, pero ¿en qué nota está esa disminución? ¿Está en el estado de resultados o cómo hago para verlo? Entonces, siempre después del llamamos la atención viene, llamamos la atención sobre la nota, sobre la cuenta, sobre la transacción, sobre el saldo, sobre la operación. Entonces la norma dice, inclúyame la referencia, los ejemplos que están sobre el párrafo de énfasis, después de llamamos la atención, enseguida se deben incluir las referencias. Si no, está mal. Vamos a ver el ejemplo que trae la norma. Y como ejemplo, la norma pues va a seguir al pie de la letra, nótese. Llamamos la atención sobre la nota, pero perfectamente puede ser la cuenta, la transacción, el saldo,
pero el nombre, ¿cuál es? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde está esa nota X? Entonces la norma dice, incluye una clarísima referencia de dónde está. Bien. Entonces, clara referencia que se resalta y la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá, otra vez redundante, solo a información que se presenta o se revele en los estados financieros. Por eso ese colega que digo, que le mencioné, que falta, que falla, que no está, no leyó la norma. Luego, la tercera parte dice, es como una aclaración, como advertencia. Cuando ya usted terminó el párrafo, advertencia. Los temas tratados en este párrafo de énfasis no son una salvedad, no dan para una opinión modificada, no es una incorrección. Entonces, yo no estoy expresando una nueva opinión sobre esto, simplemente es un llamado de atención sobre lo que ya está y está bien. Entonces, siempre termina el párrafo de énfasis aclarando, no en términos claros, sino en términos enredados, diciendo, no se expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. ¿Qué quiere decir eso en nuestro español? Ese tema no da para una salvedad, ese tema no da para una opinión modificada, es simplemente un llamado de atención. No es una nueva opinión. ¿Sí? Veamos el ejemplo. ¿Qué dice la norma? Y entonces el ejemplo dice, nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. O sea, eso no cambia nuestra opinión ya fue limpia. Y yo no estoy opinando nuevamente. Eso es lo que quiere decir ese llamado de atención. Entonces, como usted ve, el párrafo tiene tres partes. Vamos a hacer la radiografía del párrafo de énfasis. 1, la gran frase, llamamos la atención. 2, la referencia clarísima. 3, advertencia, yo no estoy dando una opinión nueva, ni estoy modificando, ni estoy cambiando, ni esto da para una salvedad. Listo. Sigue la norma. Ya. Se acaba el párrafo de énfasis. Y se acaba todo lo que hay que decir sobre el párrafo de énfasis. Ahora viene el párrafo de otras cuestiones. Vamos a ver cómo hacer el párrafo de otras cuestiones, porque aquí no es igual. Por ejemplo, aquí la referencia no está clara, porque referencia no hay. Entonces, el 10 dice, si el auditor considera necesario, es su decisión o no, comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros, que a su juicio sea relevante para que los usuarios, comprendan la auditoría, mis responsabilidades, mi dictamen, mi informe. Entonces incluirá un párrafo de otras cuestiones. El párrafo de otras cuestiones se va a incluir siempre que no esté prohibido. Si la norma lo escribe es porque algunos países prohíben, pues, para evitar confusiones. No, eso no lo incluya. Eso no. Eso comuníquelo, eso hágalo de otra manera, pero no lo incluya. Y siempre y cuando ese tema no se haya tratado en el párrafo de la NIE 701, de las cuestiones clave. O sea, no puede estar ni aquí ni allá. Igual, como dijo arriba, como dijo también para el párrafo de énfasis. Igual, como lo mencioné. Nótese que aquí ya no hay una referencia de que entonces comience así, termine así. No, no dice aquí. Lo único que dice es cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones, lo hará en una sección separada. O sea, en un párrafo separado, en negrita, con los espacios, no puede ser una coma, ni un punto y coma, ni un punto seguido. U otro título adecuado. Y no dice nada más. ¿Por qué? Porque este tema, pues, no puede como estandarizarse, ¿no? No dice nada más. Bien. Pero vamos a ver, por supuesto, un ejemplo. Entonces, veamos el ejemplo aquí en la presentación de cuándo incluir un párrafo de otras cuestiones. Los ejemplos cada vez son más difíciles de encontrar, ¿no? Primero,
el que he visto en la mayoría de veces, que usted no estaba el año pasado. Usted no estaba el año pasado. Entonces, ¿usted qué va a decir? Yo comencé en tal fecha, el año pasado estaba esta persona, estaba Paula, estaba Sergio, estaba Berta. Berta dejó una opinión limpia y entonces ella terminó así su encargo. Y ahí termina. ¿Qué le está diciendo usted al lector? Advertencia, yo no estaba el año pasado. El año pasado dieron limpia, puede ser que este año no sea, pero yo no estaba el año pasado. Si el año pasado dejaron salvedad, puede ser que no sea una salvedad, no sé, pero advertencia. O sea, le está advirtiendo usted que algo pasó, que hubo un cambio. He visto, por alguna razón, el párrafo de otras cuestiones llamando la atención sobre que usted sí estaba el año pasado. Yo, Daniel Hurtado, lo veo innecesario. O sea, básicamente dice así el párrafo. Llamo la atención sobre que yo estaba el año pasado. O sea, el año pasado estaba y este año también. Pues si eso es relevante, si eso es importante para la auditoría, pues déjelo. Francamente no. Para mí sí es importante que el año pasado estaba otra firma, otro colega que dejó otra opinión. Y entonces dejó una negativa, dejó una abstención, no sé. Yo agarré eso y ahí comencé, y comencé el 13 de febrero, y ahí arranqué. Eso sí lo considero importante. O que usted no haya podido renunciar. Esto es extraño, pero hay algunas legislaciones que dicen, no, usted me completa un periodo de 12 meses, usted no me puede renunciar a la mitad. Usted deja en otras cuestiones. Mire, la verdad intentamos renunciar por estos temas de incumplimiento, de no pago de honorarios, pero como no pudimos, lo cuento en un párrafo de otras cuestiones. Sí. Emisión de un informe sobre más de un conjunto de estados financieros. Es decir, si su informe contiene una consolidación, contiene algún tema especial, diferente, para que no se entienda que es sobre una empresa individual única, sino yo estoy opinando sobre un conjunto y entonces ese conjunto son 3, 4 empresas. Eso sí es necesario que lo cuente, o sea, cuéntelo porque las personas se pueden confundir. ¿Esta es la opinión de individual o del conjunto? Aclárelo. Restricción a la distribución o a la utilización del dictamen. Entonces, ejemplo, si esos estados financieros se prepararon bajo un marco especial, bajo un marco de una entidad de inspección, vigilancia y control, entonces usted en el párrafo de otras cuestiones va a decir, mire, ojo, este informe y estos estados financieros solo van con un solo propósito, a la entidad que ejerce inspección, vigilancia y control. No en otro contexto. Por favor, no lo entienda para un amplio grupo, no, esto va solo para la superintendencia, para el ministerio, para la coordinación o para quien corresponda. Clave, eso no necesitamos entender. Y el más común, que otro fue el auditor predecesor, que el mismo fue, no, lo he visto por alguna razón en muchos informes. Yo estaba el año pasado y yo di una opinión limpia. No, respeto, siempre muy respetuoso, no lo considero necesario. Entonces, vamos a ver los ejemplos que trae la norma y vamos a contrastarlos con lo que ha dicho la norma. Antes, el último párrafo para terminar la lectura de esta NIA 706. Si el auditor prevé incluir alguno de los dos párrafos o los dos, o los dos, esta previsión y redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno. Es decir, si usted va a incluir alguno de estos dos, envíeselo, por favor, no para aprobación, no para el visto bueno, sino para decirle, señores, les comunico porque la niña me dice que voy a incluir un párrafo de otras cuestiones y de énfasis en el dictamen. Y se los comunica. Y eso pues, va dentro del informe y ellos se darán cuenta. Pero usted cumple con esa garantía, con ese formalismo. ¿Para qué? Para que no sorprenda a los usuarios el día de la lectura del dictamen o del informe, diciendo, ¿y este señor de dónde sacó ese párrafo? Eso no nos lo mostró. Pues, como garantía, usted debe mostrarlo antes en el informe. Bien.
Esa es la lectura de la norma. Ahora vamos a ver los ejemplos que trae la norma. El primer ejemplo ya lo vimos. Y ese es el párrafo de énfasis. Corto, 3 renglones tiene. ¿Y ahí qué está diciendo? Está diciendo que, aunque creo que le hace falta por lo menos unos 2, 3 renglones más, que llama la atención sobre la nota X y esa nota X describe los efectos del incendio. Imagino que esa nota X dice, mire, dimos de baja, nos repusieron esto porque teníamos pólizas, eso afectó nuestra producción. Imagino que la nota dice esto, pero aquí falta como lo que dice el auditor. ¿Qué pasó? O sea, usted está llamando la atención sobre la nota, pero siento que hay como que falta, ¿qué dice el auditor, no? ¿Qué pasa con ese incendio? Entonces, la administración ha tomado las medidas y se está siguiendo un plan de recuperación. ¿Sí? O todos los efectos fueron tratados en los estados financieros, los efectos de ese incendio. Todos los ajustes que ocasionó ese incendio pues fueron tratados y considerados en los estados financieros. Siento que hace falta un poquito más de detalle, por lo menos en un renglón. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo de la otra cuestión. Generalmente lo veo en plural, otras cuestiones, a pesar de que es una sola cosa. Entonces dice, los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado en tal fueron auditados por otro, claro, que expresó una opinión limpia. ¿Y cuándo expresó esa opinión limpia? El 31 de marzo del 2000 tal. Ahí están los 2 ejemplos del párrafo de énfasis y del párrafo de otras cuestiones. Vamos a mirar el otro ejemplo que está acá. Y que creo que va a ser en el mismo sentido, en el párrafo de énfasis. Aquí le pusieron al lado la cuestión que trata. Bueno, la norma no dice, ¿no? La norma solo dice que después de párrafo coloque el término énfasis. Pero también llamo la atención sobre qué, sobre que siempre termine el párrafo, al lado va a estar la aclaración diciendo, miren, no estamos opinando, no es una nueva opinión. Y ese es la lectura de la NIA 706. En conclusión, ¿qué me deja esta norma? Me deja que si usted desea incluir un párrafo de énfasis, yo lo animo a que lo haga. Nunca está de más un párrafo de énfasis. Si usted dice, la verdad, yo quiero dejar esta constancia, o sea, yo quiero dejar esto. ¿Por qué es bueno el párrafo de énfasis? Porque si alguien en un futuro le llega a preguntar, oiga, ¿y usted qué dijo? Oiga, ¿y usted qué nos advirtió? Y usted dice, sí, yo dije, yo mostré. Mire, yo incluí allá un párrafo de énfasis. Por eso los párrafos de énfasis son esas advertencias, son esos llamados de atención que probablemente luego los usuarios le van a decir, pero Daniel, usted solo opinó, usted no dijo nada al respecto de esto. Entonces, por eso el párrafo de énfasis es una constancia. Yo lo dije, yo lo advertí. ¿Sí? Eso no era una incorrección, pero yo dije ya, di a entender que pónganle cuidado, pónganle ojo, pónganle atención. Eso está bien, pero ojo. Entonces, en esos casos uno como que se siente contento diciendo, yo lo advertí. Entonces, si es necesario, inclúyalo. O el de otras cuestiones. Si usted ve afectada su auditoría por alguna razón, inclúyalo. Y entonces, ¿dónde se incluye la norma, la ubicación? Las trata en guías porque la ubicación puede estar o arriba o abajo en ciertas circunstancias. Entonces, eso está en guías. Por eso no lo leímos. Pero lo más importante, las circunstancias. Y creo que también me queda como conclusión la utilización inadecuada del párrafo de énfasis y el de otras cuestiones. Es bastante común ver un llamado de atención sobre cosas que están mal o un llamado de atención en otras cuestiones sobre que yo era el auditor del año pasado. No lo considero necesario. Si alguna vez llega a suceder algo, usted dice, yo mejor quiero decir algo aquí, esto no está de más, incluye un párrafo de énfasis. Y esa fue la lectura de la NIA 706
lo invito a que nos acompañe en el próximo club de lectura sobre la próxima niña. Como siempre, un placer acompañarle en estos espacios. Siga apoyando al club de lectura, suscríbase al canal, invite a personas a que se suscriban y sigamos creciendo. Un saludo especial, feliz noche a ustedes, muchas gracias a Nelson. Muy bien, gracias por acompañarnos. Muchas Esperemos gracias, profe. con Muy mucho querido. gusto. Esperemos que Profe, muchas gracias. Feliz noche. con mucho gusto. Feliz noche. Gracias. Espero que después de la lectura usted se Gracias, muy sienta amable. diferente. Con mucho gusto. Un saludo especial. Mil gracias. Un placer, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos ¿Y el en próximo club es cuándo? La próxima. pendientes de Facebook y pendientes de la página. Lo más probable es que sea en el siguiente mes. Ok, gracias. Muy bien. Bien, con mucho gusto, Berta. Un saludo a Carlos, a Guatemala, a Nelson en Venezuela, a Iván. Un saludo especial a México. Claro que sí. Claro, hablamos de la certificación, claro que sí, mi estimado Iván. ¿Cómo lo encuentro en Facebook? Claro, quiero que esto quede en la grabación. Usted puede entrar en la página donde están disponibles todas las normas y aquí están las redes. Está Facebook, está YouTube y está el grupo de Telegram. Invitadísimo para que nos acompañe y nos siga. Loli, me alegra que se haya podido conectar desde Costa Rica. Un saludo especial. Y a todos los que nos acompañaron. Feliz noche, pásela bien. Nos vemos en la próxima. Chao, que esté muy bien.